Si la década del establecimiento de lo apostólico está culminando en el 2019, quiere decir que fue del 2000 al 2019, y la década de lo profético entonces, es del 2000 al 2009, ¿verdad? O sea que nosotros estuvimos un poco adelantados en el tiempo porque comenzamos en el 1997. Pero en verdad en la nación la activación de lo profético fue del 2000 al 2009. Y luego del 2010 al 2019 comienza la activación o es la década de lo apostólico. Si usted se da cuenta, antes nadie hablaba de lo apostólico, pero a partir del año 2000 usted comenzó a escuchar de redes apostólicas, comenzó a escuchar de coaliciones apostólicas, comenzó a escuchar de que habían cumbres apostólicas. ¿Cuántos escucharon o se dieron cuenta? Por lo menos en la radio, en la televisión, en afiches, etcétera. Entonces es como que hubo una década dedicada a surgiera lo apostólico que está por culminar en el año 2019. Pero previo a esto, toda la década anterior era para que entrara lo profético. Ahora, ¿qué ha pasado? Si usted se da cuenta, aunque oímos de moveres apostólicos y escuchamos de redes y coaliciones apostólicas, realmente no vemos la manifestación correcta de lo apostólico en esta década. ¿Y por qué no lo vemos? Bueno, lo que yo he recibido que tiene que ver con que en la década anterior no abrazaron lo profético. Al no abrazar lo profético, que es lo que produce el río de vida, lo que hoy vimos es una de las manifestaciones de lo profético. Entonces, cuando usted entra en el fluir del río de vida, cuando usted se abre al Espíritu Santo y fluye con la flexibilidad del Espíritu, porque lo profético tiene que ver con una flexibilidad espiritual basada en la revelación. Yo no le estoy hablando de hacer las locuras que se le ocurran, no estoy hablando de eso. Estoy hablando que el Espíritu Santo le trae una revelación para que entonces usted entre en un movimiento que le va a traer mayor libertad, mayor flexibilidad, que le va a ayudar aún a comprender la palabra que le sea revelada. Entonces estamos en este año culminando esa década del establecimiento de lo apostólico, que no sé cómo el Señor le va a hacer, porque hay muchos que van a tener que regresar y empezar por lo profético para encajar en lo apostólico, pero le estoy hablando de lo que ha sido como el deseo, la intención de Dios. Y entonces usted dirá, bueno, y entonces a partir del 2020, ¿qué va a pasar, verdad? Bueno, el 2020 va a iniciar la era del evangelismo creativo. O algunos dirán, solo dos dicen amén, los otros no, como que de qué me está hablando. Eso es chapsui, chaumín, ¿con qué se come? Yo le digo de nuevo, en el 2020 comenzará la era o la época del evangelismo creativo. Y el evangelismo creativo tiene mucho que ver con que hayamos fluido en lo profético para que esa creatividad sea profética. Y yo le quiero hablar hoy un poquito del peligro que hay cuando esa creatividad no es originada por el Espíritu de Dios y no es profética. Porque uno se puede inventar un montón de cosas, ¿verdad? Todos los inventores son creativos, ¿verdad que sí? O descubren cosas y hay gente que inventa cosas malas también. Bueno, en Hollywood, toda la creatividad que ha habido en las películas, no todo es bueno. Hay cosas feas y horribles y sin embargo las están descubriendo o inventando ellos o distorsionándola ellos. Entonces, para que la creatividad para ese evangelismo sea realmente efectivo y eficiente, nosotros debemos asegurarnos que estamos fluyendo en el río del Espíritu o en el río profético. ¿Sí está conmigo? Más o menos. Ahora, esta década, ¿verdad? Del 2020 al 2029, que trae ese evangelismo creativo, yo puedo decir con certeza que será profético. Un ejemplo de evangelismo creativo profético, cuando el Señor Jesús se encuentra con la samaritana. Yo creo que ese es uno de los versículos más comentados
tanto cuando hablamos de adoración, cuando hablamos de evangelismo, cuando hablamos de sanidad interior, cuando hablamos de restauración, siempre tenemos que sacar a luz a la mujer samaritana. Y ayer nos decía Pastor Remo, y la verdad yo no había meditado en eso, el día que nos encontremos con ella en el cielo le vamos a preguntar, ¿y vos cómo te llamabas? Porque todos predicábamos de vos y solo decíamos la mujer samaritana, porque no tiene ni nombre en la Biblia, ¿verdad? Allá nos vamos a dar cuenta cuál era el nombre de ella. El asunto es que ese fue un evangelismo creativo, un evangelismo profético, un evangelismo dirigido por el Señor. Pero una característica que va a tener este movimiento de evangelismo creativo es que no va a estar centrado en un solo hombre. No va a estar centrado en el evangelista. Porque usted ha oído, ha visto afiches en el tiempo pasado, el evangelista que hace milagros, o el evangelista fulano respaldado con señales y milagros. Y entonces se trata de levantar al hombre como el evangelista. Pero este evangelismo creativo, que digo que va a ser profético, que va a comenzar, no va a estar centrado en una persona, en un solo hombre. Si usted ve, Jesús activó a la mujer, pero ella alcanzó a todo un pueblo, a toda una ciudad. Y entonces muchos vinieron para ver si era verdad, y a través del testimonio de ella muchos creyeron, ¿verdad? En el caso de los discípulos del Señor Jesús, eran 12. Bueno, cuando Judas salió, quedaron 11, que luego el 12 fue sustituido, ¿verdad?, por Matías cuando echaron suertes. Pero esos 12 tuvieron que ser activados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es una persona, activó a los 12 y los 12 llevaron el evangelio por todo el mundo, por todas las naciones. Entonces, usted ve que en la iglesia primitiva, aunque toda el Asia Menor fue cristianizada, todos ellos creyeron, no se exalta a una sola persona como evangelista, sino que se habla del mover del Espíritu a través de los apóstoles que alcanzaron a toda esta gente. Entonces no se levanta el nombre de una sola persona. Entonces este tiempo que viene va a ser muy especial, porque yo creo que es el tiempo del cuerpo de Cristo para levantarse con la unción profética y hacer un evangelismo positivo, activo, ¿verdad? Bien, pienso que para este tiempo que viene, y ahora que lo voy a decir, estoy recordando cuando vino el doctor Maurice Cerulo, fue el año antepasado. Ok, el año antepasado que el doctor Maurice Cerulo vino por una reunión que Dios puso en mi corazón hacer para toda la iglesia del Señor. Si ustedes recuerdan, aunque él es un hombre con unción, con autoridad, y que tiene un testimonio poderoso de cómo Dios lo sanó en el último tiempo de una vasculitis, algo que era muy severo y creían que no lo iba a sobrepasar, pero Dios lo sanó. Pero el mensaje que él nos dejó fue uno solo, que la iglesia necesitaba el discernimiento de espíritus. ¿Cuántos lo recuerdan? Entonces veo yo lo que el Señor me ponía para decirles que en este tiempo el discernimiento va a ser sumamente importante. Ahora, ¿para qué vamos a necesitar el discernimiento? Nosotros como hijos de Dios y como ministros del Señor vamos a necesitar tener activado el discernimiento para saber a quién voy a activar. ¿Quién es la samaritana de este pueblo? ¿O quién es la persona clave? ¿A quién debo activar para que él haga la obra de evangelismo? Él a través de los suyos. ¿Quién es la persona de influencia? ¿Quién es la persona clave? Y cuando digo de influencia, yo no estoy necesariamente diciendo o pensando el que tiene más dinero y que tiene muchas empresas, porque en una mara el cabecilla es el de la influencia. O sea, estoy hablando de todos los estratos sociales, estoy hablando de influencia en todo aspecto. En la universidad, ¿quién es el de influencia? ¿A quién tengo que activar? Y si es el tiempo de Dios para activarlo, para que entonces esa persona haga la labor que tiene que ser hecha, haga el evangelismo que tiene que ser hecho. En este tiempo necesitamos el discernimiento,
para ser guiados por el Espíritu Santo y encontrar a esa persona. ¿Usted recuerda a Ananías? Ananías, ese hombre, no se dice de él más que él estaba en oración cuando él recibió una instrucción de Dios para ir a buscar a Saulo de Tarso. ¿Usted lo ha leído? Y dice que Dios le dio la instrucción exacta: vete a la calle derecha, a la casa tal, allí vas a encontrar un hombre que está sin vista, o sea, había sido tumbado de la cabalgadura, él tenía escama en sus ojos, no podía mirar y estaba allí acostado, estaba encerrado en una habitación esperando un Ananías que lo fuera a activar. Ahora, si Ananías no hubiese obedecido la voz de Dios, si no hubiera tenido el discernimiento para darse cuenta que era Dios quien le estaba hablando y que realmente esa era la persona clave, hoy día no tendríamos todas las epístolas, todas las cartas paulinas, todo lo apostólico que hoy nosotros vemos y vivimos. Tiene mucho que ver con la revelación del apóstol Pablo. Ahora, al principio, Ananías se quiso dejar llevar por lo natural y le dice: pero Señor, ¿cómo? Si ese es un perseguidor de cristianos, ¿cómo voy a ir yo donde él me va a matar si ese ha mandado a matar a todos los cristianos? Pero el Espíritu de Dios lo convence y le dice: él me es un instrumento útil, necesito que vayas y le impongas las manos. Muchas veces nosotros en la ciudad pensamos que el regidor, el alcalde, el gobernador, qué sé yo, es un ogro, que es alguien que no quiere a los cristianos, que más bien entorpece las situaciones. Pero de pronto el Señor puede decirte: Él es la persona clave a quien quiero que actives, porque es la persona de influencia. Y detrás de Él vienen muchos. Entonces, cuando el discernimiento se nos activa, dejamos de pensar naturalmente o de razonar las cosas según las apariencias o según el conocimiento natural que tenemos y obedecemos a Dios, porque Él sabe cómo va a trabajar o va a tratar con esa persona clave que tiene influencia en un lugar. ¿Está conmigo? Amados míos, Ananías escuchó la voz de Dios y discernió a quién tenía que ir, aunque aquel era un ogro, aunque a riesgo naturalmente de que pudiera matarlo. Pero cuando Dios te manda a hacer algo, Él tiene control. Recientemente, una hermana, una hija de acá, de la casa, me estaba comentando de los vecinos, que era una cosa tremenda. Me dice: estoy desvelada, los vecinos hasta altas horas de la noche con una música terrible. Y le dije: comience a orar por los vecinos, Dios va a hacer algo. Resulta que ella andaba en el mall un día y dice que el Espíritu Santo le dijo: mira hacia aquella mesa y ve a hablarle a esas personas. Cuando ella ve esa mesa en el mall de San Pedro, ¿quién cree que estaba? Los vecinos de aquí de Lima. Así es que agarró fuerza como pudo y llegó y se presentó: yo soy fulana de tal, soy su vecina allá en la colonia tal, en la Lima. ¡Ay, qué bien! Y ya platicaron y toda la cosa. Dice que un día ella va saliendo de la colonia y un carro le pita. ¿Quién cree? Los vecinos. Y le dice: ¿para dónde va? La llevo, necesita jalón. Muchas veces la gente que parece más terrible y más fiera, cuando usted se acerca y le da muestras de amor, comienzan a bajar las defensas. Entonces, en este tiempo necesitamos tener discernimiento, porque nuestra primera intención es rechazar. Nuestra primera intención es: ay, con esa gente yo no quiero, se ven terribles. Pero nosotros tenemos algo que ellos no tienen y que ellos necesitan. Así que tenemos que afinar muy bien el discernimiento espiritual en este tiempo para ser guiados por el Espíritu Santo y saber a quién tenemos que activar. Así que si Ananías no hubiese acatado la voz de Dios, Pablo no hubiera alcanzado los miles de miles que pudo alcanzar. Pedro estaba muy tranquilo, retirado, allá en una casa con azotea, en la casa de Simón el curtidor. Es como que usted diga:
me voy a ir a retirar allá a una casa de campo, que nadie me moleste. Quiero estar retirado con el Señor, pero Dios le da una visión y le muestra un lienzo que desciende del cielo, que está agarrado de los 4 extremos y que allí había todo tipo de animal, limpios e inmundos. Y Dios le dice: Pedro, mata y come. Y luego le dicen: Pedro, te llaman, te buscan. O sea, Dios ya había preparado a Cornelio y a Pedro para que Pedro accediera. Ahora, yo no sé si usted sabe cómo se siente, quizás no lo sabe, pero yo sí sé. Cuando uno ha determinado: hoy me voy a relajar, hoy voy a descansar, hoy voy a meditar en el Señor, y que de pronto le dicen: te buscan. Uno no quisiera, naturalmente no quisiera salir del descanso. Pero Dios tenía una comisión especial para Pedro. Y Dios es tan especialista en interrumpir tus descansos. Porque como Él es el reposo. Entonces Pedro entiende que Dios lo está enviando a la casa de Cornelio. Si Pedro no hubiese obedecido y no hubiera discernido que era la voz de Dios, no hubiéramos tenido el bautismo del Espíritu Santo en medio de los gentiles. Cornelio era un centurión romano, un capitán romano, y tenía un montón de gente bajo su cuidado. O sea, era un hombre de influencia, un hombre de autoridad. Y allí está Cornelio, tiene a toda la gente allí en el anfiteatro, no sé dónde. Y ya se imagina a Pedrito, que él era de los de la circuncisión. Él solo le predicaba el evangelio a los judíos. Y debe haber dicho: ¿para qué Dios me manda donde este tipo, que además es capitán, es romano, y todos los que están aquí son gentiles? ¿Qué voy a hacer yo aquí? Por eso tenemos que estar abiertos, con el discernimiento bien activado, porque Dios te puede enviar a una población que no es con la que tú estás acostumbrado a tratar. No digas: no, es que yo solo soy para empresarios, no, es que yo solo soy para gente de escasos recursos. No, Dios te puede enviar en este tiempo donde tú no estás acostumbrado. Así es que Pedro comienza a hablar del Señor Jesucristo y de la resurrección de Cristo. ¿Cuál es la sorpresa de Pedro? Que el Espíritu Santo, desciende sobre todos ellos, comienzan a ser bautizados con el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas. A Pedro no le había dado tiempo de hacer el llamado a salvación. A Pedro no le había dado tiempo de decirle: tiene que tomar el seminario de 7 cursos para poderlo introducir en las aguas. Pedro no los había bautizado en aguas todavía, pero el Espíritu Santo, que es soberano, respaldó la obediencia de Pedro y comenzó a bautizar a todos los romanos que estaban en ese lugar. Después Pedro entró en un conflicto teológico. ¿Y ahora qué hago? El Espíritu Santo ya los bautizó. ¿Y cómo voy a hacer las cosas al revés yo? ¿Sabe? Hay gente tan cuadrada que no puede hacer las cosas al revés. Hoy hicimos las cosas al revés. Llamamos primero a los que se iban a reconciliar antes de predicar. Y ha habido veces en que primero damos la predicación y después la alabanza. Sobre todo para aquellos que llegan tarde, para que se pierdan la palabra y que tengan que estar en la alabanza. Y así fue, el Espíritu Santo lo hizo al revés. Y Pedro entró en una crisis y no le quedó más que aceptar que así eran las cosas y que el Espíritu Santo era soberano. Y dijo: ni modo, ahora los voy a meter al agua. Si ya el Espíritu Santo los bautizó, ¿qué voy a hacer yo? Lo que quiero decirle con esto, que el discernimiento es muy importante en este tiempo, porque Dios va a hacer las cosas de una manera poco usual y que nosotros debemos de estar activados y receptivos para que Dios nos use como Él quiera, la forma que Él quiera, ¿verdad? Cornelio era un hombre clave en Cesarea Marítima y allí fueron alcanzados todos estos gentiles y bueno, ya lo demás es historia, ¿verdad? Entonces, miren, en cada época ha habido una generación del vino nuevo. Hoy, ustedes, los que son más nuevitos, o sea, los que son de la generación del vino nuevo de ahora, tuvieron la oportunidad de experimentar lo que era el vino nuevo de hace 30 años.
¿Me explico? Ok, la pastora Mirlen dice, ella llegó en 1988. ¿Cuántos años son hasta el día de hoy? 30. Ok, 30, 31. Entonces lo que usted vio hoy era lo que ocurría todos los domingos y en todas las reuniones cuando la pastora Mirlen era la generación del vino nuevo y los que estaban con ella. ¿Me explico? Casi parecido porque no era ese equipo de sonido y no era con piso de cerámica, no era con aire acondicionado, era una versión modificada o una versión actualizada, ¿verdad? Ok. Pero en cada temporada, en cada época, ha habido una generación del vino nuevo. Eso es lo que quiero decirle. Por eso comencé hablándole de lo que ha ocurrido en las décadas anteriores. Entonces, en aquel tiempo, hace 30 años, en 1988, 89, 90, eso que hacíamos, esa era la generación del vino nuevo. O eran los que acababan de llegar, eran los que acababan de adjuntarse, los que estaban allí en la alabanza, ¿verdad? La tumba, bueno, no era una conga doble, era una tumbadora hecha de cuero de venado, mandada a hacer por ahí, ¿verdad? Latas, de lata en vez de madera, era de metal, etcétera. Pero eso era lo que hacía la generación del vino nuevo. Y en cada década y en cada temporada, en cada tiempo, viene una nueva generación, hay un relevo y entonces entramos a ver lo que es la generación del vino nuevo de ese tiempo. Y si usted nota, usted se dio cuenta, esta mañana los primeros que pasaron a danzar son las de la generación del vino viejo, o sea, hace 30 años. Y yo dije, qué bueno para dramatizar mi enseñanza de hoy. Estaban en su mero mole. La hermana Rosario rapidito estaba embriagada, ¿verdad? Estaba hermana Mirna, estaba hermana Yoli, estaban hermana Ninfita, ya paraban los pies, o sea, estaban en su mero mole. Ya al rato, bueno, pastora Rosita, todas, al rato empezaron a jalar a otro. Entonces ya hubo ahí como una combinación de un vino con otro vino. Bueno, no hay que combinar, pero con otro vino, etcétera. Entonces, yo le quiero hablar de eso porque tenemos que prepararnos para el tiempo que viene, para el tiempo del evangelismo creativo. Y la tendencia de los de la nueva generación, ¿cuántos son de la nueva generación de esta última década? Los que vinieron, que son los que están ministrando la alabanza, los que están en cámara, hay una nueva generación, que son los chicos, los chavos de ahora. Y la tendencia de esa nueva generación es anular lo anterior, anular lo viejo, ¿verdad que sí? Ok, nadie se va a resentir aquí si no le ministramos sanidad interior. Marcos 2:22, por favor. Mire, el vino que hoy es viejo, un día fue nuevo. En un tiempo fue el vino nuevo. Hoy está añejado. Hay vino que se envejece y otro que se añeja. Hay una diferencia. Ok, Marcos 2:22. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Jesús está hablando definitivamente de los fariseos, de los religiosos, de los saduceos. Y está hablando de un vino nuevo que Él trae consigo. Él fue el portador del vino nuevo, el Señor Jesucristo. Y entonces lo que Él traía y lo que Él quería compartir e impartir, los religiosos que solo pensaban en el tiempo de Moisés no lo podían recibir. Los fariseos no podían recibir ese vino nuevo. Entonces Jesús les habla de que es necesario que los odres sean nuevos o sean renovados. Diga conmigo, los odres viejos no se botan. Ok, eso es importante, porque si no ya me hubieran botado a mí. Los odres viejos
tienen que ser renovados constantemente. Nosotros somos los odres y como odres tenemos que renovarnos continuamente. ¿Quién nos renueva? ¿Quién renueva el odre? La unción, el aceite del Espíritu Santo. Naturalmente hablando, un odre, ¿verdad?, se refiere a una árgana para poner vino. Es un cuero de ovejo, de cordero, ¿verdad? Dependiendo del país donde está. En España será quizá de cerdo, pero en Israel, que era el contexto, era de cordero. Y es un odre de piel, de cuero. Y lo que hacían era que costuraban las partes de las extremidades y dejaban abierto la parte del cuello del animal, sacándole todo, las vísceras, todo. Y entonces ese era el mejor recipiente para guardar vino, porque como era algo natural, algo biológico, digamos, era lo mejor para poder almacenar el vino y guardarlo sin que perdiera su calidad, su sabor, su aroma, etc. Pero llegaba un momento, recuerde que Israel tiene un clima muy seco. Entonces llegaba un momento que los odres se ponían secos y se agrietaban. ¿A usted le ha pasado cuando va a un lugar muy seco y se le empieza a resecar la piel? Bueno, lo mismo pasaba con el cuero, con la piel. Entonces, cuando estaba tan viejo ese odre, algunos podrían decir hay que botarlo, pero no. Los rabinos y todo decían hay que frotarlo con aceite de oliva para que entonces las grietas se pierdan, el cuero se ponga más flexible y entonces pueda seguir sirviendo como un odre. No sé si usted ha probado, le ha pasado, si tiene una chumpa de cuero de verdad, no imitación, pero de cuero, o una cartera y se pone muy reseco. Usted lo frota con aceite de oliva y es como que lo rejuvenece, tiene una nueva pieza de cuero o de piel. Entonces lo mismo con los odres. Así que los odres viejos, mis amados, no se botan, se renuevan con el aceite. Esta versión de Biblia no dice odres nuevos, dice en odres. En cambio, el vino nuevo es para odres frescos, acabados de acondicionar. ¿Esa es la Kadosh? Acabados de acondicionar. O sea, yo me siento ahorita acabada de acondicionar, lista para el vino nuevo. Gracias. Eso nos da más esperanza, ¿verdad, morenita? Acabados de acondicionar. Pero nosotros tenemos que estar acondicionándonos continuamente, constantemente. Mire, esto es como, ¿cuántos se hacen pedicure aquí? Y los hombres tienen pena de levantar la mano, pero también se hacen. Bueno, ¿verdad? Bueno, los que se hacen pedicure, si usted no se lo hace cada 2 semanas por lo menos, los pellejos se le ponen tan duros que parecen uñas. Entonces tiene que estarse acondicionando continuamente. Con mucha más razón el acondicionamiento espiritual. Si no estamos siendo frotados por la unción del Espíritu Santo continuamente, nos agrietamos. Nos ponemos resecos y no hay peor cosa en la iglesia del Señor que la sequedad de los ministros. Así que tenemos que estar continuamente frotados con la unción del Espíritu Santo, recién acondicionados, como dice esta versión, para que estemos siempre flexibles. Eso es lo que hace el aceite de oliva o el aceite de la unción, hacernos flexibles. ¿Para qué tenemos que estar flexibles y recién acondicionados? Porque, amados míos, el Espíritu Santo siempre trae cambios. Diga conmigo, cambios. Esa palabra cambios es lo que a algunos los pone tensos y caen bajo presión. Hay gente que no soporta los cambios, pero los cambios son necesarios y son buenos, porque para que haya una renovación tiene que haber cambio. Tiene que haber cambio en todo. Tiene que haber cambio en la forma de ministrar la alabanza. Tiene que haber cambio en todo. Pero el punto aquí es que no podemos perder la esencia.
la esencia y la persona del Espíritu Santo tiene que ser la misma. Solo cambian las formas, solo nos ponemos flexibles, solo nos acondicionamos al tiempo que estamos viviendo. Un ejemplo muy básico, sencillo. Bueno, cuando yo me convertí al Señor y comencé a predicar, era un libro así bien grande el que usaba, porque eso era lo que había en ese tiempo. No estaba la Biblia de una manera digital y entonces usábamos los libros, la Biblia, como algunos todavía lo usan. Pero créalo o no, ahorita me encontré un pastor allá en Los Ángeles que le dijo al equipo de intercesión, o sea, la hermana Mayrita, la hermana Ilse, la hermana Audrey, les dijo que era pecado usar esos aparatos para predicar desde ellos, que tenía que predicarse desde una Biblia. Él no entiende que también esa es Biblia, solo que es en otro formato. Toda es la Biblia, porque es el libro de los libros, lo que cambia es el formato. Y yo digo, si no hubiésemos avanzado, entonces deberíamos de estar leyendo en papiros y todavía no distribuidos, o en rollos hechos de papiro, sin que estuvieran clasificados por capítulos ni versículos, ¿verdad? Pero si después, solo porque él nació en la época del libro, cree que eso es lo divino. Pero entonces así hubiesen pensado los que leían en los rollos, ¿verdad? Y los niños, los muchachos que nacen en esta época, ellos ya no conocen el libro negro. ¿Cómo les va a pedir usted que compren un libro negro si ellos ya saben que la Biblia está en el celular? O sea, es ridículo. No saben cómo encontrar nada en ese libro. Nosotros sabemos, pero ellos no. Pero en el celular son pelis, inmediatamente ya encuentran dónde está el capítulo y el versículo. Y yo no sé qué va a hacer en la próxima, en la otra década, cuál va a ser la forma. Me imagino que le va a ser así, ya le va a aparecer, no sé, algo va a ocurrir. Entonces es importante entender que lo que tenemos que preservar es la esencia, el vino. Y que seamos tan flexibles como para que podamos contener el vino de hace 30 años, el vino de hace 20, el vino de hace 10 y el vino de ahora. Me estoy refiriendo a los que somos de la época de hace 30 años en el Señor. Contuvimos el vino hace 30, cambiaron ciertas cosas, pero contuvimos el vino de hace 20 y el de hace 10. Y también tenemos que poder contener el vino de ahora y tenemos que movernos y actualizarnos en las formas y no quedarnos estancados, ¿verdad? Porque yo creo que si vamos a una congregación de jóvenes y el pastor es muy joven, y si yo entrara con un libro negro a predicar, me vería bien ridícula. O sea, porque allí nadie lo va a usar. Me explico, las formas tienen que cambiar. Pero la esencia no cambia. Entonces, lo importante es entender que los odres tienen que estar siendo reacondicionados continuamente, constantemente. Porque dice aquí que si lo de Dios de ahora, que es el vino nuevo, se echa en un odre que está envejecido y agrietado, lo que va a pasar es que se va a echar a perder el vino, no lo va a poder contener. Es como estar desperdiciando la unción en un recipiente que no lo puede retener, no lo puede contener. Por eso es importante que estemos siendo reacondicionados constantemente, continuamente. No podemos quedarnos estancados. La esencia es la misma, ¿ok? Ahora, yo considero, y lo he dicho y lo he predicado y lo recalco, tiene que haber una integración de todas las generaciones. Tienen que integrarse los del vino viejo con los del vino nuevo, con los del añejado. No podemos ni debemos desechar lo viejo. Lo que necesitamos es extraer su esencia. Pero tampoco nosotros podemos desechar lo nuevo. Porque también la tendencia es, cuando somos de aquella época y vemos cosas que hacen los chicos, los nuevos, entonces si nosotros empezamos así, con un espíritu juicioso, vamos a estar bloqueando el desarrollo de lo nuevo. Hace algunos años, no sé si 8 por ahí, no sé exactamente, tal vez hermana Jessie se acuerda porque ella fue parte de eso, pero decidieron que iban a hacer un videíto para mi cumpleaños.
Algunos lo vieron y está todavía en Facebook. Por eso me gusta mucho el mar. ¿Alguien se acuerda de eso? Y tenía que haber sido el pastor Elías el creativo de eso, ¿verdad? Agarraron un pedazo de una predicación mía donde yo estaba dando testimonio que habíamos ido a Gales, a Reino Unido, y que yo había ido a conocer la ciudad de Newport, donde vivieron mis antepasados, y que conocí la iglesia donde mi bisabuelo o el padre de él, no sé, había tocado el teclado por muchos años, o sea que hay vena musical por ese lado también. Y que estaba junto al mar, frente al mar, que era un lugar muy lindo. Y cuando yo testifiqué decía, ay, es que yo creo que por eso me gusta mucho el mar. Y lo dije así, ¿verdad? Y usted sabe que yo hablo mucho con las manos. Entonces el pastor Elías agarró ese sector, ese segmento, y le hizo a través de la computadora, le dio un fast forward y fast rewind y todo. Y entonces aparece como que yo estoy bailando. Por eso me gusta mucho el mar. Pero entonces le hicieron una coreografía donde apareció hermana y aparecieron varios hermanos con toallas y trajes como para ir a la playa. Y bueno, olvídese, pero el día que van a presentar eso, la pastora Abby, no sé quiénes más de las pastoras, se fueron a la última fila y estaban en gran intercesión. Estaban preocupadísimas porque yo los iba a regañar o qué iba a pensar yo por lo que estaban haciendo. O sea, que si eso se consideraba como un irrespeto, como una herejía, como algo, pero eso no es nada. Luego aparece Rebeca, que hizo un drama musical con Ninfita y María José y no sé si era Ana Raquel. Andrew era el principal actor, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, los Bee Gees, y le fue a comprar al agachón una peluca y un pantalón blanco y una camisa bien apretada. Hermana, no sé si ustedes vieron eso, pero ese era en vivo y a todo color aquí. Estuvo tremendo y está también en Facebook. Pero usted no se imagina la intercesión que tenían los del vino intermedio, porque no eran ni del viejo, sino que eran el vino intermedio. ¿Qué iba a pensar yo del vino viejo, de esas barbaridades que hacían los muchachos? Yo me gocé, me reí. Lamento que ya no hagan cosas como esas el día de mi cumpleaños, porque yo soy la primera que me las disfruto, ¿verdad? Porque la esencia no se pierde, sino que es una creatividad santa, ¿verdad? Ahora, como nosotros no podemos desechar lo nuevo, sino que tenemos que aprovecharlo, como ministros que iniciamos en el vino viejo hace 30 años, nosotros tenemos una gran responsabilidad, y es nutrir a los del vino nuevo con la esencia correcta, para que ellos no pierdan la unción. Aquí me dicen amén, parece que todos son vino nuevo allá, grandes viejones igual que yo. Vamos, diga amén. Solo aquí dicen amén. Mire, cada ola del Espíritu dejó algo bueno. Cada movimiento del Espíritu dejó algo bueno. Y nosotros necesitamos la sabiduría para rescatar eso bueno y trasvasar el vino y no desparramarlo. Es decir, yo tengo que tomar la esencia del mover del vino de hace 30 años, la esencia de lo de hace 20 años, la esencia de hace 10 años, y usarlo, trasvasarlo a los odres actuales y con el vino actual, y no permitir que se pierda nada de la esencia. Oh, dígame amén de verdad, como que usted está de acuerdo conmigo, como que usted lo cree. Porque el problema es que perdamos la esencia. Entonces la esencia no la tenemos que perder, aunque la forma varíe. ¿Usted le parece algo muy sencillo lo que le estoy diciendo? Pero es algo bien fundamental. Para que la visión del ministerio no se pierda, tenemos que hacer eso. Y los del vino viejo tienen que impartir y nutrir a los que están actualmente para no perder la esencia. No estoy hablando de formas, estoy hablando de esencia. ¿Sí? Mire, tenemos que recoger lo bueno de cada ola del Espíritu y aplicarlo al tiempo presente, recoger la esencia. Ahora, hay conceptos que tenemos que desmistificar.
o quitarle el misticismo a ciertos conceptos que quizá han andado por ahí. Y esto es a nivel general, no lo digo solo para Muna, estoy hablando generalmente. Por ejemplo, solo los ungidos pueden ministrar liberación. O sea, en aquel tiempo, hace 30 años, cuando había alguien que se manifestaba o manifestaciones demoníacas, vamos a llamar al hermano tal o a la hermana tal, porque ellos son los expertos en liberación, ¿sí o no? Eso es un mito. Es un mito. Porque todo hijo de Dios lleno del Espíritu Santo podría ministrar liberación a un endemoniado. La autoridad viene del Señor. Así que Dios puede usar a quien Él quiera. Otro mito: solo los maduros pueden orar por otros. O sea que si no son maduros no pueden orar. ¿Y quién podrá juzgar quién es maduro y quién no? Hay algunos que aparentan, tienen canas, tienen arrugas y son unos inmaduros tremendos. O sea, ¿quién de nosotros puede decir quién es maduro y quién no es? Y usted los mira como que fueran maduros y a las primeras de cambio se les miran las costuras. Tienen unas actitudes y hablan unas cosas que son de niños. Entonces, nadie puede juzgar quién es maduro y quién no lo es. Entonces, ese es un mito que tenemos que romper. Otro mito terrible, y eso aquí fue así: solo los que están santos y sin pecado pueden interceder. Y entonces casi que ponemos en un nicho a las personas de intercesión. Casi que hay que hacerles una genuflexión como a la virgencita. Porque solo ellos pueden interceder, porque si no, si tienen pecado. Amados míos, el intercesor es el Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. El Espíritu Santo mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces, el que es santo es el Espíritu que vive dentro de nosotros. Hay pecados que se ven y otros que no se ven. Usted podría escoger y decir: este no tiene pecado, este está santo. Y usted conoce sus pensamientos. Usted sabe lo que está en su corazón. Usted sabe si siente envidia o no. Usted sabe si es egoísta o no. Usted sabe si siente celos o no. Esos son pecados que no se ven, pero están ahí. Entonces el intercesor es el Señor Jesucristo en nosotros. Él vive para interceder por nosotros eternamente. Y el Espíritu Santo que nos ayuda aquí en la tierra para interceder. Entonces no tiene nada que ver con que a usted le van a pasar la varita y le van a pasar la plomada y la medida para ver si es santo y si tiene la medida para ser intercesor. Todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los que tenemos al Espíritu Santo debemos interceder. Porque el Espíritu Santo en nosotros es el que intercede. Y de pronto se anda uno medio desviadito, cuando comienza a orar por otros se medio arregla. O sea que la obra es del Espíritu de todas maneras. Nosotros no podemos aplicar esto. Solo los apóstoles pueden imponer manos. Yo no sé si usted alguna vez oyó, escuchó, porque en la Biblia dice que los apóstoles llegaban, imponían manos y la gente recibía el bautismo del Espíritu Santo. Y entonces hay un mito que para recibir al Espíritu Santo solo pueden pasar los apóstoles e imponer manos. No es cierto. Todo el que tiene el Espíritu Santo dentro de él puede imponer manos para activar y que estos reciban el bautismo del Espíritu Santo. De hecho, pueden ser niños inclusive. Entonces hay una serie de mitos que funcionaban hace 30 años que tenemos que romperlos, dejar la esencia pero echar a un lado los mitos. Otro mito es: solo pueden adorar los que tienen corazón puro y manos limpias. Porque nos basamos en: Señor, ¿quién entrará a tu santuario para adorar? El de manos limpias, el corazón puro, el que no es vanidoso y que sabe amar. Ese es Cristo. Ese no es usted, ese es Cristo. Le tengo noticias, ese es Cristo. Por muy limpias que diga que tiene las manos, con solo que haya dejado de diezmar lo correcto, ya se le ensuciaron las manos. Y aquí hay un montón de manos sucias. Entonces no podría adorar ninguno. Corazón puro, yo no lo tengo puro.
Si alguien aquí lo tiene, que levante la mano, porque yo quiero que se me pegue algo. El mío no está puro. El que no es vanidoso, yo me encuentro a cada rato pensando vanidades. O solo yo, que pienso qué vestido me voy a poner y qué zapato con qué me va a combinar. Solo yo, ¿verdad? El que no es vanidoso, yo soy vanidosa. Si no fuéramos vanidosos, no nos pintaríamos las uñas, no nos combinaríamos los zapatos con la cartera. Eso es vanidad, ¿sí o no? Pero Dios no nos señala por eso. Cada quien, mire, el que puede tenerlo y Dios le provee para que lo tenga. En mi caso casi todos me lo regalan. Siempre ando vestido de regalado. Pero el que se lo puede comprar, ¿y cuál es el problema? Pues Dios no lo condena. Dios tiene el trato con cada quien. Cada quien sabe cuáles son sus prioridades y hasta dónde puede y qué no puede. Mire, a veces la gente critica porque fulano se fue a Europa, pero ¿sabe por qué critica? Porque ellos quieren ir. Ese es el problema. Pero y el que tiene para irse a los Emiratos Árabes y que se vaya a la África, donde quiera, China, Japón, y si Dios le provee, ¿cuál es el problema? El problema está en juzgar. Porque codiciamos, queremos hacer lo que otros están haciendo. Ese es el gran problema. Pero volviendo al mito, ninguno de nosotros puede decir que no es vanidoso. Más de alguna vanidad tenemos, aún el más sencillo. Hay alguien que quiere coleccionar relojes, el otro quiere coleccionar plumas, piedras, aunque sea vanidad. ¿Me explico? No es porque cuesten, sino que eso es vanidad. No es algo espiritual. Roger colecciona piedras, pero piedras preciosas, por lo menos piedras de la calle, no, del río. Son vanidad, sí o no, pero Dios no se mete con eso. O sea, si esto fuera un impedimento, aquí nadie podría adorar. Pero yo le tengo noticias: el que adora dentro de usted es el Espíritu Santo. Él es el adorador por excelencia. Él es el que nos lleva a adorar. Él es el que nos lleva a unirnos con Él y dejar a un lado todas las cosas, desconcentrarnos de nosotros mismos y concentrarnos en Él. Entonces el adorador es el Espíritu Santo. Entonces hay mitos que tenemos que romper si somos de aquel siglo, porque de pronto los del vino nuevo, si ya nacieron en un ambiente de mayor libertad, no tienen problema con eso. Tienen problema con otras cosas, pero no con eso. Entonces nosotros somos los que tenemos que romper los mitos y rescatar la esencia. Entonces no podemos eliminar la riqueza que tenía la generación pasada, sino que debemos de aprender, ¿verdad? Y trasvasar el vino. Ahora, los de la nueva generación deben de tomar muy en cuenta algo: la creatividad y la manifestación de las artes y todas las formas creativas de predicar el evangelio, de compartir el evangelio, deben de tener muchísimo cuidado que lleven la unción del Espíritu Santo. Porque si usted solo se convierte en un profesional de las artes y no tiene unción, eso no va a provocar absolutamente nada en el espíritu. La unción tiene que estar presente. Es importante. ¿Qué le quiero decir con esto? Usted puede tener músicos muy talentosos, pero si solo tocan bien o cantan bien, pero la unción no está presente, no va a provocar absolutamente nada en el espíritu. Usted puede tener personas muy talentosas para el drama, para artes, para presentar, pero si no lleva la unción del Espíritu Santo, no va a provocar ningún cambio. Y entonces ahí es donde los del vino viejo debemos de velar y de ser celadores celosos de que la unción esté presente en todo lo que hagan los del vino nuevo. Porque podrían quedarse solo con la forma, solo con el arte, solo con la especialidad, solo con el talento, solo con la destreza. Y no digo que está malo, pero no va a provocar un cambio en el ambiente ni en las personas. Sino que todo lo que Dios nos dio, las habilidades y destrezas, tienen que ser dirigidas a darle gloria al Señor en la multiforme sabiduría de Dios. Entonces debemos de cuidar que los hijos del reino, los hijos de Dios, todo lo que manifiesten, sea tecnológico, artístico, lo que sea,
lleve la unción del Espíritu Santo. ¿Usted está conmigo? Entonces nos toca a nosotros nutrirlos, impartirlos, ministrarlos para que mantengan la unción. Hay jóvenes que yo veo como Ana Ruth. Yo me deleito verla danzar. Ella no se da cuenta que yo la observo. Pero es una joven que danza bajo la unción del Espíritu, bajo el Señor. Entonces ella danza lo mismo aquí con el pueblo que cuando tiene que hacer una presentación. Ella no lo hace solo por una presentación, sino que lo hace con la unción para adorar al Señor. Y eso produce un cambio. Eso provoca un cambio. Eso toca a las personas que están a su lado. Entonces, que no caigamos también en cambiar la unción por la técnica o la unción por la excelencia artística, sino que mantengamos la unción. Esta mañana hubo una unción tremenda de liberación, pero esos muchachos que yo veo ahí, ninguno es músico. No se ocupa tener mucho oído para saber. Pero eso no importa, la unción estaba. ¿Sí? Y si usted oye bien a la pastora Mirlen, dije que nadie se va a resentir, porque cuando yo fui al baño, allá yo oía lo que salía por atrás. Se le van unos gallos de vez en cuando y se desentona. Con los años eso pasa, a mí me pasa cuando predico. Pero la unción estaba. No importa que esté desentonado, que no sea perfecto, la unción estaba. Entonces la esencia es lo que tenemos que mantener. Qué bueno que tengan las habilidades y las destrezas, pero primero es la unción. Primero es la unción para que podamos transformar ambientes, para que podamos cambiar generaciones, para que podamos transformar la ciudad, para que el ámbito de nuestra ciudad cambie. Tiene que ser con unción. Porque no es una presentación para los hombres, es algo en el ámbito del Espíritu, para provocar internamente que el río fluya de los que tienen al Espíritu de Dios en su interior. ¿Verdad que sí? Miren, amados, las artes, la tecnología, los deportes, todas las disciplinas que usted conoce actualmente, aún el periodismo, multimedia, la televisión, la radio, etcétera, con unción será un arma poderosísima para el evangelismo creativo de la próxima década, que comienza en el 2020. Así que lo que tenemos que cuidar es que la unción se mantenga en esa generación para que podamos ser efectivos en lo que vamos a lograr, en lo que vamos a hacer en esta década que viene. Mire, los jóvenes tienen ideas tremendas y es muy bueno. Tienen ideas de vanguardia, son galácticos, innovadores, tecnológicos, todo lo que usted quiera. Pero hay que cuidar que ellos tengan la unción del Espíritu. Mire, cuando lo que nosotros tenemos, hablando de la unción, puede ser que nosotros tengamos solo la teoría, pero cuando lo ponemos en práctica se activa. Eso es como cuando usted quiere aprender a manejar. ¿Qué es lo primero que le dan? Un folleto para que aprenda la teoría y tiene que pasar un examen oral y después uno práctico. Y usted puede saberse todo el folletito, usted puede saber todo sobre los semáforos y las leyes de tránsito, y puede saber dónde está neutral, dónde está primera o parking, lo que sea. Y toda la teoría para cómo estacionar correctamente, de retroceso, etcétera. Pero hasta que usted no se sube al carro, no lo enciende y no toca el volante y todos los cambios, usted realmente no sabe manejar. Y puede ser que haya una generación aquí, dije puede ser, no los estoy acusando, que estemos demasiado enseñados, que tengamos demasiado conocimiento, demasiada teoría, pero como no lo manifestamos, no lo ponemos en práctica, entonces sigue siendo una teoría y sigue siendo un conocimiento. Mire, los discípulos tenían la teoría acerca del Espíritu Santo,
Jesús les dijo, les conviene que yo me vaya. Va a venir otro igual que yo, el Consolador. Él les va a enseñar las cosas que yo no tuve tiempo de enseñarles. Él les va a explicar lo que yo no les pude explicar. Tiene que venir, espérenlo, ya va a venir. Quédense en Jerusalén, no se vayan, que va a venir. Y todos ellos estaban expectantes, teniendo la teoría de quién era el Espíritu Santo. Pero hasta que estaban unánimes juntos en el aposento alto y vino un viento recio y llamas como de fuego, fue que ellos experimentaron al Espíritu Santo. Entonces ya no fue teoría para ellos, comenzó a ser algo vivo, una vivencia. Usted nota cuando alguien está hablando teoría y cuando está compartiendo vivencia. Porque la palabra se encarna y entonces uno puede compartir algo que va a edificar a otros y va a impactar a otros. Entonces todos necesitamos comenzar a manifestar lo que ya tenemos adentro. Que deje de ser teoría y se convierta en vivencia. Mire, hoy día todos hablan del reino. Y nosotros hemos tenido escuelas del reino. Y la EVER es la escuela de valores espirituales del reino. Pero ¿sabe qué, mis amados? Ya es tiempo de dejar de enseñar del reino y de hablar del reino. Hay que manifestar el reino. Hay que comenzar a manifestar el reino. Tenemos toda la teoría, pero manifestar el reino tiene que ver con liberar endemoniados, con sanar enfermos, con predicar el evangelio, que la gente se convierta, que los que están peleados se reconcilien, ministrar la paz a los que están peleados con Dios o peleados con otros. Eso es manifestar el reino. Entonces necesitamos comenzar a caminar en la práctica, que no solo sea una teoría, sino que lo hagamos ya, mucho tiempo ya. Algo que el Señor me ponía muy fuerte para los jóvenes, sobre todo, aunque es para todos nosotros, pero mucho para los jóvenes, sobre todo para los jóvenes universitarios, es cuidarnos del espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia entró en el año 100 después de Cristo. Cuando los apóstoles del Cordero, los primeros apóstoles, comenzaron a fallecer, a morir. En el tiempo del apóstol Pablo, en que Grecia estaba dominando, quizás no físicamente, pero culturalmente, aunque era Roma quien estaba, culturalmente lo que estaba influenciando a Israel era Grecia. Y por un lado veíamos, porque teníamos Esparta y Atenas, y Esparta, los espartanos eran los luchadores, los gimnastas. Entonces por un lado viene la influencia del cuerpo físico, del ejercicio, el fisiculturismo, el deporte, la competencia, eso vino de Esparta. Pero del lado de Atenas viene todo lo que tiene que ver con conocimiento humano. Y fue tan fuerte el conocimiento humano que la gente comenzó a adorar el conocimiento. ¿Sabe que filosofía, la palabra filosofía, que las filosofías nacieron ahí, quiere decir amor al conocimiento? Y hoy día se convirtió en una clase necesaria o requisito dentro del bachillerato y de la universidad. Todos tienen que estudiar filosofía. Y las doctrinas filosóficas, que la mayoría de ellas contraponen los principios espirituales bíblicos. Pero eso fue lo que imperó en ese tiempo. Habían muerto los apóstoles, aunque estaba el apóstol Pablo, pero habían filosofías, sofismas por todos lados. Lo que estaba de moda era la dialéctica, la homilética, la retórica, el dar discursos. Y de ahí viene el concepto de que los pastores hoy día se forman en institutos bíblicos para aprender retórica, para aprender cómo hablar en público, cuando eso nunca estuvo en la mente de Dios. Cuando Dios te da el llamado, te da la habilidad para hablar, bien o mal, pausado o rápido, no importa, Dios te va a usar como eres. No tienes que aprender a hablar de una manera especial, sino que Dios te usa como tú eres. Porque Dios tiene un diseño original para cada uno. Pero las filosofías vinieron a ser tan fuertes que permearon los sistemas económicos, el gobierno. Grecia está metido en el sistema de gobierno porque el sistema democrático viene de Grecia.
En el principio era todo teocrático. Dios era el que decía, Dios ponía, Dios quitaba reyes. De ahí que muchos agarran ese versículo. Pero Dios es el que quita y pone reyes. Eso era en Israel. Hoy día es la gente la que quita y pone a los gobernantes, ¿sí o no? No es Dios. O sea, no metan a Dios en el asunto. La gente es la que vota. No es Dios. En aquel tiempo sí era Dios. Él ponía y quitaba reyes. Él dijo, Saúl va a ser, y Saúl fue. Él dijo, unjan a David, y David fue. Ahora no es así. Ahora ellos se ponen como candidatos y la gente vota. Bien o mal, pero la gente lo elige. Ese es el sistema democrático que comenzó en Grecia. Y los sistemas económicos, que no tengo tiempo de hablar, pero la economía de Grecia te dice, no diezmes, porque si das te vas a quedar con menos. Es opuesto a los principios espirituales bíblicos. Entonces, la juventud, los del vino nuevo, necesitan cuidarse mucho del espíritu de Grecia, porque al ir a la universidad, y no digo que no deba ir, debe ir a la universidad, claro que sí, si puede y ese es su llamado, hágalo. Y el que su llamado es desarrollar un oficio, vaya a la escuela vocacional. No es que todos tienen que ser universitarios, ese es otro error, que quieren meter a todos en el mismo molde. No todos nacieron para ser universitarios, algunos nacieron para ser excelentes en oficios que hacen mucha falta en nuestro país. Pero haga lo que haga y vaya donde vaya, va a estar expuesto al espíritu de Grecia. Entonces tenemos que cuidarnos, porque el espíritu de Grecia es el principal oponente del Espíritu Santo. Y Grecia lo que hace es que levanta al hombre. El humanismo es el fundamento de la operación del espíritu de Grecia. Se levanta al ser humano, se levanta al hombre, se levanta el raciocinio, se levanta la lógica, y el hombre llega a ser un idólatra, porque llega a admirar más al hombre que a Dios. Llega a amar más al hombre que a Dios. Así que debemos de tener mucho cuidado, porque el humanismo está metido en todas las artes, en todas las ciencias, en toda la tecnología, en todo, en el multimedia, en todos lados. Y uno percibe por el espíritu cuando lo que está allí operando es humanismo y no unción del Espíritu Santo. A veces se parece, pero no es lo mismo, porque la motivación del corazón es distinta. No es lo mismo impartir por el espíritu que dar un discurso para convencer la mente de la gente. Lamentablemente las iglesias donde los que predican son más bien discursos dialécticos o moralistas son más populares. ¿Por qué? Porque no confronta tu interior. A nadie le gusta que lo confronten. Pero cuando es a tu mente, yo podría venir y decirle, vas a ser prosperado y y se llenaría esto de gente. ¿Y para qué quiero yo esa gente? Queremos gente que esté dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Queremos gente que esté dispuesta a buscar la unción del Espíritu Santo y mantenerla. Entonces debemos, en este tiempo de discernimiento, debemos de cuidar de no meternos o no involucrar al espíritu de Grecia en ese evangelismo creativo que Dios quiere que hagamos, sino que sea por la unción del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? En la medicina hay una terrible influencia del espíritu de Grecia. Ahora, yo meditaba en medio de que la ciencia aumenta, porque el libro de Daniel dice que en los postreros tiempos, ¿verdad? En estos tiempos la ciencia aumentará, que los entendidos serán como el resplandor en el firmamento. Ahora, necesitamos discernir cuando, en vez de estar haciendo algo excelente, estamos construyendo nuestra propia torre de Babel. Porque esos eran en el tiempo del Señor, ¿verdad? El tiempo bíblico, y comenzaron a hacer una torre, un sigurat. ¿Cuál era la motivación de su corazón? Ser igual a Dios. Nosotros ya fuimos engendrados por Dios y tenemos su genética. No necesitamos hacer nada para compararnos a Dios, porque ya su genética está en nosotros.
Pero debemos de discernir cuando el esfuerzo que estamos haciendo es para tener una propia torre de Babel. ¿A qué me refiero con eso? Podría ser que mi intención sea tener un nombre, que Muna sea un nombre reconocido. ¿Sabe que el Señor no nos ha permitido ni poner nombre allí en el enfrente? Y algunos me dicen, ponga nombre, que la gente busca a la iglesia y no la encuentra. Mira, el que guiado por el Espíritu la va a encontrar. No hemos puesto nombre. No, yo quiero ponerlo, pero no se ha podido, no, por una u otra causa. Porque Dios no quiere que nosotros exaltemos otro nombre que no sea el nombre del Señor. El nombre del Señor es el que tiene que ser exaltado, es el que tiene que ser reconocido. Y podemos poner el rótulo, pero que lo saque el Señor del corazón. El problema es tenerlo en el corazón, en primer lugar. Oh, yo soy de Muna. Dios no quiere eso. No quiere que levantemos torres de Babel. Aún cuando vamos a hacer un lanzamiento de algo, que sea con la motivación correcta, no para levantar nuestra torre de Babel. Yo meditaba cómo discernir cuando nos salimos del ámbito del espíritu para entrar en la imaginación. Hay gente que dice Dios me dijo, hay gente que dice Dios puso en mi corazón, y cuando usted viene a ver los resultados y los frutos, realmente era un deseo de su propio corazón o algo de la imaginación. Porque somos creativos, imaginamos muchas cosas, nos hacemos imágenes. Entonces debemos discernir en este tiempo. Me está captando, ¿verdad? Lo que le digo. Cuando ya me salí del ámbito del espíritu y comencé a operar en mi propia imaginación o en los deseos de mi propio corazón. Discernir, amados míos, cuando debemos de detener nuestra propia, o cuando ya detuvimos la creatividad de Dios y empezamos a crear cosas que nosotros mismos admiramos. ¿Sabe que el libro del profeta Zacarías nos da una palabra? Ya vamos a terminar. Quiero leerle Zacarías 9, 12 y 13. No voy a evolucionar mucho sobre esto, solo se lo quiero leer. Dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Dios está hablando de restauración. Dice: porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, Sión, la casa de Dios, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente. O sea, Dios está hablando que en esa restauración doble, Él va a levantar a los hijos de Sión y los pondrá como espada contra Grecia. Es decir, Dios hará a su tiempo la selección y la eliminación. Dios levantará a los hijos de Sión y Grecia tendrá que retroceder. Amós 9, 11 al 13. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Quiero detenerme un momentito antes de leer el verso 13. Fíjese que Dios es el que dice y se compromete a que va a levantar el tabernáculo caído de David. No le dice a la gente que lo levanten, porque normalmente se predica, tenemos que levantar el tabernáculo caído de David, hay que levantar las artes, hay que levantar esto. No, Dios dice: yo levantaré el tabernáculo de David que está caído, porque Dios no está hablando de cosas físicas externas. Dios está hablando de un linaje, está hablando de un corazón que adora a Dios como lo hacía David. Por eso es que Él levantará el tabernáculo de David que está caído. ¿Y cuál es el propósito? Que todos los hombres conozcan al Señor. Pero el verso 13 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, que el que ara
alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto y todos los collados se derretirán. Yo recibía esta madrugada que ese tiempo está muy cercano, en que los que están llevando la semilla del evangelio están alcanzando a los que ya están cosechando. Es un tiempo de aceleramiento espiritual, amados, en el cual no hay tiempo que esperar entre un proceso y el otro, sino que el que viene recogiendo ya alcanzó al que va sembrando. Es un tiempo especial. Es un tiempo de aceleración. Y esto nos habla también de las generaciones de los diferentes vinos. Porque quizá los jóvenes van a empezar a regar la semilla y están alcanzando a los que ya están cosechando. Es un aceleramiento por causa del Espíritu. Esto le estoy hablando proféticamente, por causa de los tiempos que estamos viviendo. Y está hablando de los lagares, y está hablando del que está machacando las uvas, pero el que también está llevando la semilla. Es un tiempo especial. Ahora, yo le quiero dejar con unas sencillas instrucciones o direcciones a seguir. ¿Qué haremos en este tiempo para prepararnos para el 2020? Que usted dice, falta un año, amado, ya enero ya casi se fue. Cuando usted, en un abrir y cerrar de ojos, ya vamos a estar en el 2020. Entonces hay que irnos preparando espiritualmente. Número 1, tenemos que reactivar las manifestaciones del poder de Dios en nuestra vida. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Dejar tanto conocimiento, porque Grecia entra a la iglesia por demasiado conocimiento y poca vivencia. Así que tenemos que manifestar el poder de Dios, reactivarlo. No es que lo hemos perdido, está adormecido, solo hay que reactivarlo. Mire, la manifestación del reino produce vida, yo le dije, ¿verdad? Y entonces es tiempo de manifestar la vida, de manifestar el reino. Y lo segundo que tenemos que hacer es que enseñemos a la nueva generación con la práctica. No enseñarle más conocimiento, sino enseñarle haciendo. Por eso en el tabernáculo de David entraba el pequeño con el grande. El pequeño estaba siendo impartido por el mayor, y normalmente era el padre con el hijo. Emán, Asaf, Jedutún llevaban a sus hijos y los enseñaban en la alabanza, los enseñaban en el canto, los enseñaban en la profecía, en lo profético. Entonces es una generación equipando a la siguiente, o ministrando a la siguiente, llevándolos, introduciéndolos. Pero no solo estoy hablando de la generación de la década anterior a esta, estoy hablando aún de los de hace 30 años. Porque por mucho tiempo yo pensé, bueno, yo ya entrené a una generación, capacité a una generación, ahora a ellos les toca capacitar a la siguiente. Y recientemente el Señor me corrigió y me dijo, no es así. Así como tú también tienes algo que impartirle a tus nietos biológicos, todavía tienes mucho que impartirles a la nueva generación, a la generación del vino nuevo. No vamos a decir, no, esa ya no es la generación. No, es necesario que yo también le imparta, que mi esposo también le imparta a la generación del vino nuevo, porque tienen que recibir de primera mano el vino que nos fue entregado. Denle un aplauso al Señor, póngase en pie. Y yo por eso voy a llamar a alguien del vino nuevo. Aquí ven, Fefi, Dios me puso que tengo que empezar a ponerlos a ellos, a moderar y a compartir. Te amo, te bendigo. Sos especial. Amén. Saben, amados, el Señor me ponía que aún no desperdiciemos el tiempo, que no nos distraigamos de lo que tenemos que estar haciendo ahorita, que aún todas las vanidades y todo no nos distraigan de lo que Dios nos ha hablado que tenemos que hacer. Y bendigo al Señor por esta palabra. Saben, ayer en la noche parte de lo que hablábamos con los chicos era de eso, porque estábamos hablando acerca del vino y yo les decía, pues yo les puedo decir que yo he experimentado el vino. Digo, a ver si no me cae el vino más bien y no termino dirigiendo. Pero saben, es precioso, el Señor es maravilloso, así que
Hermanos, vayan en paz. Denle a los demás de lo que Dios ha depositado en ustedes. Este es el tiempo de dar de lo que Dios nos ha dado a todos. Así que los bendigo. Bendiga a su hermano que está a la par. Bendiga a los que usted llegue a su casa. Bendiga mañana que usted llegue a su trabajo. A los que están ahí, impártalo de lo que usted tiene. Amén.